La idea era, de alguna forma, el poder justamente develar ciertos temas que se vuelven tabú o sobre los cuales no hablamos. Sobre todo es complicado cuando intentas no perder cierta frescura también. Exacto. Porque a veces uno se puede volver muy marcial, pienso yo, cuando está contando historias porque sabe a dónde va, pero no fluye. Entonces, ahí estaba experimentando cómo es escribir con fecha límite. Juan Carlos, ¿cómo estás? Aquí. Qué gusto. Juan Carlos Muchas Arteaga, bienvenido gracias. aquí a Cafés con Letras, aquí Gloria Rayuela. Veo que ya cogiste un libro, o sea, te adelantaste un poco a lo que hacemos sin para inicio, así que, ¿qué nos quieres recomendar? Bueno, primero, Eduardo, muchas gracias por la invitación. Yo quisiera partir por la mesa de novedades, por los nacionales, con Santiago Rosero, ¿no? El fotógrafo de las tinieblas. Es un libro de crónicas muy interesante, en donde los elementos narrativos se van ubicando dentro de la crónica, ¿no? Okay. Son casi unos mini cuentos no ficcionales. Pone, digamos, en duda la separación de géneros. Ah, ok, interesante. Eso lo recomiendo, Santiago. ¿Otra recomendación que nos quieras hacer, ya que estamos aquí mismo? Ya que estamos por aquí. Bueno, yo siempre he recomendado a Juan Villoro, que es uno de los intelectuales latinoamericanos más interesantes. Libro salvaje. Novela, cuento, crónica, ensayo, libro infantil, reflexiones alrededor del fútbol. Es un intelectual que no tiene problema en meterse con la baja cultura, entre comillas, ¿no? ¿Recomiendas cualquier libro en particular o alguno? Cualquier libro en particular, o puede ser el libro De eso se trata, ¿no? Ah, ok. Lo que sea, todo lo que sean ensayos, no hay pérdida, ¿no? Perfecto. A lonely mother gazing out a window, staring at a sun that she just can't touch. Anytime he's in a jam, she'll be by his side, but he doesn't realize he hurts her so much. And all the praying just ain't helping at all, 'cause he can't seem to keep himself out. Y por ejemplo, para la literatura sirve mucho la conexión con uno mismo. Es decir, el que va a escribir tiene que aprender a conectarse consigo mismo, a desdoblarse de alguna manera, siendo uno el que siente y otro el que mira el que siente. ¿Por qué? Porque si yo digo, escribo en un cuento que fulano está enamorado, todo el mundo tiene la experiencia de que cómo está enamorado, pero con esa parte del pliegue o del desdoble, yo miro la cualidad de mi enamoramiento, es decir, qué detalle concreto tiene este enamoramiento. Porque enamorado todo el mundo se enamoró alguna vez, pero todos los amores son distintos, particulares. Entonces, así, por ejemplo, Chekhov cuenta que era muy enamoradizo a los 13 años, pero después hace ese pliegue que te digo y dice ese desdoblamiento y dice, yo me enamoraba muy enamoradizo, me enamoraba a veces de una chica, de una nena porque tenía el trajecito rosa, de otra porque tocaba el piano con 2 dedos, de otra porque tenía una nariz así o asá. Entonces ese es el pliegue por el cual él reconoce la peculiaridad de su enamoramiento. Sino, lo otro es muy general, enamorar, estamos enamorados todos, hemos conocido eso, ¿no? De alguna, o casi todos. His health is fading and he doesn't know why. 3 letters brought him to his final resting place. Don't go chasing waterfalls, just stick to the rivers and the lakes that you're used to. I know that you're gonna have it your way or nothing at all, but I think you're moving too fast.
Carlos Arteaga, nuevamente bienvenido. Ya hicimos el recorrido, ya el programa se interrumpió por otro segmento y estamos aquí de vuelta a la parte medular de Cafés con Letras, que es la entrevista. Quiteño, de 1985. Sí, yo nací en el 85, sí. Perfecto. Ensayista y narrador. Curiosamente, la mayor cantidad de tus publicaciones han sido de ensayos. Por tu primer libro, tú me corriges si estoy con uno de estos datos equivocado. Transtextos, un libro de cuentos con Andrés Cadena, lo publicaste en el 2006. 2006, 2006, sí, en la editorial El Conejo, en el 2006, sí. 2006, perfecto. Sí. Pero luego has dedicado tu obra, digamos, al ensayo, ¿no? Sí, 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 es un género que a mí particularmente me interesa, me interesa como género literario en sí mismo, Ya, ¿no? y bueno, estamos aquí reunidos para hablar justamente de tu última publicación, Contra el Silencio, que de Tiresias Ediciones, que tiene sus, no sé cómo decirlo, sus puntos interesantes para compartir aquí, para conversar y para que nuestros televidentes o nuestros espectadores descubran más sobre el libro. Quizás nosotros nos podamos hacer una idea previa o inicial, a priori, digamos, con el título, Contra el Silencio, cuando vemos el libro en las estanterías, de que estamos ahí hablando sobre una publicación en la que van a haber reflexiones alrededor de la libertad de, no sé si decir de expresión, la libertad de hablar lo que se quiera, ¿no? Contra el silencio, contra la censura. Pero quien lo lee se va a llevar a sorpresa. Si bien hay algo de eso, pero quizás trasciende la idea de la censura como la censura que conocemos, sino más bien se enfoca, yo creo, como lector, en todos estos temas que pueden ser vedados socialmente por ciertas presiones o estrategias o convenciones sociales, temas que no se tratan, no se pueden hablar, de los que incluso se pueden encontrar cosas interesantes que decir. Sí. Y Bueno, hablé muy rápido como buen mono. Bueno, cuando armábamos la portada, a mí me ha gustado mucho en todos estos libros que has nombrado, el tener la posibilidad de como meterme mucho en el libro desde la parte editorial también. Okay. Pues cuando armábamos la portada, una de mis preocupaciones era que justamente sea muy periodístico, parezca un texto periodístico, ¿no? Se habla mucho de... por las circunstancias. Por las circunstancias locales, nacionales, ¿no? Se habla mucho de la libertad de expresión, pero en realidad Contra el Silencio, que es una parte de una frase de Octavio Paz, contra el silencio, dice él, contra el silencio invento la palabra. Libertad que se inventa y me inventa cada día. La idea era, de alguna forma, el poder justamente develar ciertos temas que se vuelven tabú o sobre los cuales no hablamos, sobre los cuales nos incomoda mucho el poder conversarlo, reflexionarlo, ¿no? Y la idea es que el lector también en el proceso de lectura se vaya incomodando frente a lo que se les va colocando delante, ¿no? No deja de ser una lectura incómoda para quien está leyendo por los temas que tratas. ¿Por qué crees que existen esos tabúes alrededor de temas como, bueno, voy a decir los temas y que te van a saltar por sí solos el por qué es complicado, como el canibalismo, el incesto, incluso un tema que para mí es transversal en todo tu libro es la sobreexposición finalmente. Para mí va por ahí, ¿no? ¿Por qué crees que vivimos tan inmersos en este tipo de tabúes? Bueno, el mundo de las sexualidades o este tipo de comportamientos siempre han estado de alguna forma, digámoslo así, velados, ¿no? Entonces, la idea era exponerlos. Partimos de un artículo periodístico porque a veces pensamos que lo literario, lo histórico, lo filosófico están como separados de la realidad. ¿Sí? Es un punto de anclaje, de darnos cuenta que este canibalismo, este incesto, este fuego también que tiene uno de los ensayos, están muy presentes en la literatura, ¿no? Desde la Ilíada en adelante, sí, pasando por autores nacionales como Pablo Palacio, por supuesto, ¿no? La idea esta de comernos al otro, porque
yo pienso que los seres humanos somos capaces de las cosas más elevadas, como del arte, digamos, pero también de las cosas más, sí, más atroces, ¿no? Entonces, no es a pesar de que partimos de un texto periodístico, no es un abordaje de análisis cultural, No, no lo sino haces, sí. sino de entender el ensayo como una explicación del mundo. Ok. ¿Sí? Para mí el ensayo, que a veces es considerado como un género menor, o sea, los escritores, los creadores dicen voy a escribir mi novela o voy a escribir ok. mi Frente libro a de eso, cuento, ajá. Voy a escribir mi novela, voy a escribir mi libro de cuentos, que es lo importante, pero también voy a escribir este ensayo porque, sí, porque es algo como un ejercicio, ¿no? Entonces, no, acá la idea con el ensayo es realmente comprenderlo como un testimonio sobre el mundo. Y a mí me han llamado mucho la atención, por eso la escritura de estos ensayos sobre acontecimientos que han sucedido, ¿no? Uno de esos ensayos es esta quema de pozos en Kuwait, ¿no? Sí. Está perdiendo la guerra Saddam Hussein y los prende, ¿sí? Como un gesto, como un acto, ¿no? O estos dos... No se van a quedar con nada. No se van a quedar con nada, yo destruyo todo, exactamente. O estos dos personajes que acuerdan que el uno se coma a otro de forma literal, ¿no? Del caníbal de Rotemburgo. Entonces, la escritura también de estos ensayos y la escritura a nivel general también es una forma de explicarnos del mundo. Entonces, tratar de explicar, de encontrar razones, qué puede ser lo que allí se encuentre y exista, ¿no? Y en tener varias aristas o varias posibles explicaciones. ¿Hubo algo que te llevara a escribir estos ensayos? ¿Algún hecho en particular o una reflexión? Si bien nos has dado ahorita la reflexión en general, pero Ajá. ¿hubo un acontecimiento como tal o hubo un punto de partida? Bueno, que yo leí una de estas notas de prensa, justamente la que tenía que ver con, que da nombre al libro, que se llama Contra el Silencio. Es una nota de prensa muy menor en donde dice que se publica un libro en Alemania y este autor alemán que publica un diario, sostiene que los alemanes comunes sabían en la época lo que estaba sucediendo, ¿ya? Eso a mí me pareció justamente un elemento que no puede ser tomado tan a la ligera. El hecho de que nosotros sepamos incluso ahora la cantidad de atrocidades que hay y que justamente optamos por callar, ¿no? Optamos por el silencio justamente, ¿no? Entonces, a partir de esa noticia yo dije, puede ser como una herramienta interesante para la reflexión. A veces se asocia con el ensayo o la academia, ¿sí? O la academia, es decir, una tesis de maestría, qué sé yo, o que son textos aburridos. Exacto. Y no necesariamente el ensayo tiene que tener esas dos características, ¿no? Yo como lector, incluso si estoy todo el tiempo leyendo ensayo, recomiendo a Villoro, que es un gran ensayista, ¿no? Bueno, hace aproximadamente casi un año atrás, unos 9 meses atrás, conversé con Olga y Paco, que son los editores de Candaya. Sí, y bueno, ellos habían revisado un par de libros de literatura ecuatoriana, en realidad no fueron un par, fueron como 100 libros de literatura ecuatoriana, y habían hecho una selección de escritores que ellos consideraban podrían ser interesantes en su sello. Entonces, bueno, eligieron un par de nombres y conversaron, y el libro que finalmente les terminó de interesar fue la propuesta que yo les hice, una propuesta de cuento, pero el libro no estaba listo, entonces he tenido que por primera vez en mi vida escribir con la conciencia de que había una fecha límite para entregar un libro de cuentos, y eso fue intenso. Tengo un deadline y he tenido que trabajar con un deadline y al mismo tiempo yo misma me decía, no, relájate un poco, y luego me decía, no, tienes que hacerlo, tienes que intentar terminar en la fecha que te han dado. No terminé en la fecha, pero terminé unos 3 meses más allá y eso, ¿no? Escribiendo con disciplina y con fuerza. Sobre todo es complicado cuando intentas no perder cierta frescura también. Exacto. Porque a veces uno se puede volver muy marcial, pienso yo, cuando está contando historias porque sabe a dónde va, pero no fluye. Entonces ahí estaba experimentando cómo es escribir con fecha límite y bueno, creo que lo
logré. Bueno, tengo textos muy extensos aquí, tengo cuentos muy, muy largos, cuentos de 20, 30 hojas. ¿Algo nuevo para ti? Sí, creo que había trabajado más bien el texto corto y este texto mucho más extenso ha sido muy, muy interesante como ejercicio, ¿no? Entonces, y hay textos también que he trabajado de mucho tiempo atrás, por ejemplo, el primer cuento de ahí, que se llama Tiempo para desayunar, es un cuento que lo he dejado descansar, si quiere, unos 5 años y que no entró en anteriores publicaciones y en este entró. Entonces siempre pasa que uno apuesta por ciertos cuentos, pero luego esos son los que, digamos, los editores te dicen, esos no, o esos sí están bien, pero no tanto, este de aquí es el que puede funcionar como el primer cuento. Y cuando me dijeron que este cuento inicial, A Tiempo para desayunar, era el primero, el que ellos consideraban como importante para abrir, yo dije, no puede ser, porque ese cuento, o sea, ese cuento para mí, o sea, tenía otro carácter y yo no hubiera empezado el libro con ese, y el que yo propuse lo sacaron como primer cuento. Entonces es interesante porque tienes la mirada de otros que te hacen la tarea del espejo, ¿no? Estaba conversando ahora con Olga y le decía que estoy trabajando en unos apuntes de un proyecto de novela, entonces todos paran sus antenas y dicen, ay, novela. No lo sé, de pronto en realidad es un cuento extenso, no tengo idea hacia dónde voy, pero son estos ejercicios que te decía que te generan mucha atención porque siento que yo estoy cómoda en el cuento, pero ¿qué pasaría si, bueno, me llevo mis naves hacia allá e intento hacer esto como una especie de desafío? Entonces, estoy trabajando en un proyecto que tiene que ver con el sueño y con las profecías. Veamos a qué me lleva todo esto, ¿no? Siempre sin perder este tono extraño que ha caracterizado mi literatura y que no quiero perder porque creo que es importante, ¿no? Se ha vuelto un sello. Y bueno, veamos hacia dónde me lleva. No creo que vaya a ser novela histórica, ¿no? O tal vez sí, no lo sé, pero bueno, iré yo misma engañándome, llevándome hacia un relato de mayor extensión a ver en qué termino, ¿no? Y si no, pues siempre están los cuentos, siempre tengo ideas para contar historias y eso espero que no se vaya, creo que no se va a ir nunca. Hablemos ahora de de ciertos ensayos, conversamos del contenido. Vamos por el tema del caníbal, ¿Ya? que es quizás, no quiero decir el más polémico, Ya. sino quizás probablemente el que más incomoda, porque en el fondo consigues algo, y es que el lector entienda que la imposibilidad de un castigo a un acto que puede considerarse como, no sé si decir, repulsivo, terrible, porque estamos hablando de dos personas que se ponen de acuerdo, que hay consentimiento de ambas personas, de quien come, de quien es comido, para realizar el acto. Entonces, ¿cómo se puede, no sé castigar un acto así? Claro. Entonces, partiendo de eso, creo que quizás es uno de los puntos más importantes para que tú reflejas sobre qué puede ser la convención o la conveniencia social de las cosas. O sea, cómo lo vamos a ver, cómo lo vamos a juzgar, cómo se lo va a mover, tomando en cuenta el resultado de lo que pasó con el caníbal de Rotemburgo. De alguna manera, tú crees que como ensayista, tú lo que intentas es desentrañar lo que pasa socialmente hablando con nosotros, con este ejemplo, o sea, quiénes somos en este momento preciso. Sí, pero más que dejar una respuesta unívoca, es más bien abrir el naipe de posibilidades, ¿no? Es que te cuestionas como lector al Sí, momento, ¿no? te No tienes una cuestionas respuesta, muchísimas cosas. Primero partamos del hecho, en ese ensayo concreto, partamos del hecho de que el juez a quien se le deriva este caso en primer lugar queda en blanco, o sea, no sabe qué hacer. Él lo primero que dice es, frente al canibalismo, como no ha ocurrido en 100 años, 200 años, 300 años, No había legislación. no está tipificado en la ley, por tanto no es un delito, no tiene cómo proceder. Pero nos estamos preguntando por la libertad en realidad. Sí. ¿Qué es exactamente lo que nos vuelve humanos? Esta capacidad, esta aparente capacidad de decidir, cosa que no tenemos. Estos dos personajes decidieron el poder tener dentro de su espacio íntimo, ¿ya? No es que es un personaje que va al espacio público o rapta a alguien. No, ¿sí? se ponen de acuerdo. Y además de eso es un proceso muy elaborado mentalmente porque él se demora muchísimo tiempo escogiéndolo, tiene una lista larga, va escogiendo uno por uno, va viendo candidatos, ¿no? Cuando finalmente decide quién será la persona con la que viva esta especie de ritual, ¿ya? Pero en realidad como seres humanos no tenemos tanto la posibilidad de decidir, o sea, tú hablabas de la sobreexposición. Parte de la sobreexposición es crearnos la ficción de que somos
totalmente libres, podemos navegar por cualquier parte de internet, podemos movernos por el espacio público, y no es así. Tenemos una serie de restricciones, de normas, de controles, de sanciones, morales, sociales, legales, que están allí encaminando aún nuestro comportamiento. Cuando en el fondo no sabemos qué es lo que ha sucedido con estos dos personajes, lo único que sabemos es que han acordado, ¿no es cierto?, que el uno se lo coma al otro y que lo vaya de alguna forma en el tiempo, lo va a ir saboreando, llamémoslo así, poco a poco, ¿no? Pues hay un acuerdo. Y Hay ese un acuerdo acuerdo, es y hay la un libertad. acuerdo escrito además de Exacto, eso, no sí, es verbal, es hay verdad. grabaciones, hay videos, y sin embargo eso nos da pie para que observemos también la violencia de la que somos capaces. Y ahí la conexión también con la literatura. La literatura es uno de los campos en donde la violencia como motivo literario, no solo el último tiempo, desde siempre, siempre, por ha supuesto. sido uno de los elementos más interesantes para ir, digamos, redondeando esta idea de ser humano que también plantea la literatura. Como el ser humano como una persona capaz de ejercer fuerza, de ejercer presión sobre otro más débil si es que tenemos la oportunidad, ¿no? Son temáticas, además de eso, que a mí la violencia me sigue interesando. Yo estoy preparando un nuevo libro de ensayos en donde una de las ideas fundamentales es que América Latina se funda sobre la violación como uno de los elementos para construir los países. Veamos cómo ¿Cómo te va queda, con eso? veamos cómo queda. Pero sigue estando ahí, es parte de de nuestro ser humano. De acuerdo, nuestro ese lado violento, esa Sí, violencia. sí, sí. No, no necesariamente solo física, pero está ahí todo el tiempo, ¿no? En tu ensayo sobre Joseph Fritz, el austriaco que secuestró durante 24 años y violó repetidamente a su hija, con quien tuvo 7 hijos, es perturbador también. Los dos grandes temas, también literarios, el incesto, así como el canibalismo. Es interesante no solo por el hecho sobre el cual reflexiona, sino también al final, porque lo haces en función de De Bertolucci. de Bertolucci, ¿cómo se llama? De las 4 ficciones de la vida social, de las 4 ficciones de la vida social. Entre ellas, en el último habla sobre esta sobreexposición también de alguna manera y mostrar eso que estaba ahí guardado, es decir, no solamente el acto cruel, sino que el acto vuelve a ser cruel al momento de exponerlo. ¿Cómo crees que ¿tú crees que esta exposición de violencia, al menos es la pregunta que yo me hago leyendo el ensayo, es también una forma, no solo es una forma de mostrarnos lo violento que somos, sino también, y creo que te lo cuestionas, de generar o engendrar más violencia, los Por famosos supuesto. copycats o la gente que Sí. decide repetir esos actos porque Sí. alguien ya lo hizo, y hemos visto un montón de casos hasta ahora de eso. Bueno, en ese caso en concreto hubo réplicas, llamémoslo así. Dos muy famosas, una en Michigan y una en Brasil. Sí. Entonces vieron la noticia y lo primero que quisieron fue replicar, ¿ya? Entonces ahí sí nos ponemos en el caso o nos preguntamos hasta qué punto los medios de comunicación también están jugando ese papel de potenciar eso, ¿no? O sea, un acontecimiento que pudo haber sido, digamos, abordado en una localidad se vuelve mundial y por supuesto la violencia se va replicando, ¿no? A mí, Perdóname, es algo de responsabilidad también. en por ese supuesto, sentido. es algo de responsabilidad. Por lo general, cuando hablamos de medios, en muchos casos, sí, estamos tocando el tema ético, pero lo estamos hablando solamente en términos políticos o partidistas y no es necesariamente así. Por supuesto. ¿Ya? El tema ético también pasa por acá. ¿Replico, no replico? ¿En qué momento la memoria también va construyendo a esos seguidores que también están todo el tiempo volviendo a como actualizar estos acontecimientos violentos, ¿no? En el caso de Joseph Fritz es algo muy interesante porque él divide el universo entre lo que está arriba y lo que está abajo. Arriba tiene su familia porque Todo pasaba abajo de su casa. exactamente, todo pasaba abajo de su casa, ¿sí? Y de lo que nos llega a través de medios, su esposa no se entera jamás, ¿no? Su esposa, o al menos dice que no se entera, ¿no? Y yo lo que planteo en ese ensayo, como en todo el libro, es este juego entre realidad, entre comillas, y ficción o cine o literatura, ¿no? En las películas de Bertolucci vemos que está
planteado. Todo lo que sucedió con con este personaje está planteado allí en sus diferentes películas, ¿no? No solamente el tema del incesto, sino el tema del erotismo, del desdibujamiento de las sexualidades y demás, ¿no? Pero tiene que ver con un cierto poder, ¿no es cierto?, de este personaje controlando ese espacio abajo de su casa, ¿no? Y de pronto salen de allí porque uno de sus hijos nietos, digámoslo así, se enferma y logran poder encontrarlo y logra poder salir, ¿no? Pero es de este universo, digamos, detrás que todos estamos teniendo en cierto sentido, ¿no? Exacto, eso es lo que Esa parte planteas que también. nos está Exacto. mostrando, ¿no? Si vamos a la parte literaria, es este detrás del personaje que no lo vemos, pero que sí lo estamos intuyendo.